¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos a los que se hayan incorporado en estos momentos a la sintonía de Intercomarcal Televisión y les doy de nuevo las buenas noches a los que ya estén con nosotros durante esta noche. Hoy es martes 16 de abril de 2013 y como cada martes vamos a hablar de la política municipal de Petrer. Hoy quiero poner encima de la mesa temas de carácter político general que con nuestro invitado quiero también analizar. Pero por supuesto vamos a poner el foco de atención en los temas de interés local en Petrer. Hoy hablamos con Fernando Portillo, portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Petrer. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muy bien, pues nada, encantado de estar una vez más acompañándoos aquí esta noche para hablar de los temas de actualidad. Porque son muchos temas de actualidad, Fernando, muchos temas de actualidad social y general en toda España, pero también dentro del Partido Socialista tenéis muchas, porque estáis haciendo, y tú eres, por ejemplo, tú eres un ejemplo de esa renovación que se está haciendo dentro del Partido Socialista y un poco también de esa corriente de opiniones, ideas que están, bueno, no sé si transformando o evolucionando dentro del propio partido. Pues sí, como bien dices, yo creo que además con necesidad de hacerlo, el Partido Socialista pues ha comenzado, no a nivel local, que ya lo veníamos haciendo o lo empezamos a hacer hace 4 años cuando empezó el proyecto de Alfonso Lacasa, pero sí a nivel del Partido Socialista de todo el país, pues ha empezado un necesario debate de apertura a la ciudadanía y de reconfigurar nuestro proyecto, sobre todo, que es cierto y tenemos que ser consecuentes, que en los últimos años se vio un poco desdibujado, y pues volver a retomar con más fuerza y recuperar la confianza de los ciudadanos. En pleno debate estamos ahora de república, monarquía, el Partido Socialista poniendo opiniones que no habíamos escuchado en otros momentos, sí a los jóvenes en muchas ocasiones, pero no al partido en sí, ¿no? Es decir, estamos ahí también en... Bueno, eso es un tema, yo como vengo de la escuela, digo, de juventudes, y en ese sentido siempre lo he tenido muy claro, pues no me pilla de sorpresa, pero sí que es cierto, y más con los antecedentes que estamos teniendo y el año negro que ha tenido la monarquía en España, pues sí que se abre un debate que yo creo que es necesario sobre muchos aspectos que han sido tabú y que difícilmente se pueden seguir defendiendo hoy día, como puede ser la falta de transparencia que ha habido por parte de la Casa Real, la impunidad del rey y de algunos miembros en algunos asuntos, y bueno, pues sobre todo todas las imputaciones que estamos viendo que han llegado ya hasta la infanta Cristina, que yo creo que hacen necesaria, es un momento de reflexionar todo, de reinventarlo todo, y yo creo que la Casa Real pues es un asunto que no puede, como no puede ser de otra manera, quedar al margen de esa reflexión. Y también dentro de la reflexión habrá que meter muchos organismos políticos, es decir, muchas administraciones públicas, muchos cargos públicos, muchas personas a las que, en fin, de alguna manera me imagino que también hay ahí un arduo debate, ¿no? Sí, como te decía, cómo transformar esta... Como te decía, lo primero, el primer debate que estamos haciendo en el Partido Socialista, y que yo creo que es el normal y que debemos de hacerlo todos los partidos, es sobre la propia concepción de los partidos políticos. Porque cuando la ciudadanía ha empezado a vernos como un problema y no como una solución, pues es que algo hemos debido de estar haciendo mal. Yo tengo que aclarar una cosa, que sin partidos políticos no puede haber democracia, y que yo estoy convencido de que la democracia es el mejor sistema de gobierno que una sociedad se puede dar. Por eso tenemos que intentar mejorar el funcionamiento de los partidos políticos para, de esa forma, mejorar también nuestro sistema democrático y poder continuar pues dándonos un régimen que nos permita, como nos ha permitido también durante estos 30 años, pues avanzar como sociedad y en general, pues tanto la economía como los servicios, como los derechos de los ciudadanos. Los jóvenes vienen con ideas renovadoras, con muchas ganas de cambiar estas cosas. Ya lo vimos, los jóvenes socialistas y de otras agrupaciones que también están manifestando sus ideas de cambio con respecto a los mayores del partido. En Petrer ya han hecho una renovación de un tiempo a esta parte. Hay bastantes jóvenes incluidos dentro del Grupo Municipal Socialista que está en el Pleno del Ayuntamiento. Ya lo vimos también con Beatriz Talegón, que fue, digamos que un poco la chispa, ¿no?, que desencadenó un poco el debate sobre ese cambio interno dentro del propio Partido Socialista. Fernando, ¿hay soluciones para lo que están demandando los jóvenes que tienen un sabor agridulce de los políticos que nos gobiernan?
Yo estoy convencido de que sí, y por eso estoy donde estoy, pero es que, de hecho, es que es necesaria que haya una solución. Entonces, entre todos, creo que debemos de dársela. El Partido Socialista es un partido que a lo largo de más de 130 años de historia, el Partido Socialista no nace ayer, sino que es, como sabéis, un partido centenario. También en Petrer es una agrupación que hemos cumplido los 100 años. A lo largo de su historia, pues ha pasado por momentos mucho más apurados y mucho más difíciles incluso que los que atravesamos ahora. Lo que pasa es que algunos no se acuerdan. Y siempre creo que, abriéndonos a la reflexión y sobre todo abriéndonos a la gente, hemos sido capaces de reinventarnos siempre que ha hecho falta, sobre todo para algo fundamental, y es serles útiles a los ciudadanos. Y yo creo que estamos en ese momento. Estamos intentando volver a ser útiles a la sociedad, volver a ser útiles a los ciudadanos. Y uno de los ejemplos de esa reflexión que ha surgido como un proyecto que hemos puesto en funcionamiento desde la agrupación local ha sido la Oficina de Atención al Ciudadano, una oficina que lleva funcionando 2 semanas, en la que hemos empezado a prestar de forma voluntaria con voluntarios, compañeros voluntarios, un asesoramiento jurídico básico a personas, ciudadanos, que sin necesidad de ser del Partido Socialista no pedimos nada, ni afiliación, ni simplemente venir y confiarnos su problema a uno de estos abogados, y dentro de sus posibilidades pues ellos están intentando asesorarlos, decirles por dónde pueden ir y proponerles diferentes soluciones. Llevamos, como te digo, funcionando 2 semanas y el balance que hacemos es muy positivo, en el sentido de que son muchas las reclamaciones de gente que ha venido a que les diéramos alguna posible solución o les dijéramos por dónde podían ir. Y lo que sí que he de decir que nos preocupa es que estamos viendo que son muchos los problemas que tienen las familias, desgraciadamente, la mayoría motivados por la situación económica, y que las administraciones públicas, que son quienes deberían de garantizar por darle una solución a muchos de esos problemas, pues no están siendo todo lo acertadas que deberían de ser. Ya sabe que los ciudadanos les meten luego a todos en el mismo saco y dicen: los políticos son todos iguales, y más los 2 grandes partidos. Estos son muchas veces los comentarios que hay en la calle, pero especialmente los ciudadanos dicen: ya a nivel local es que ya sí que no hay diferencias, ¿no? ¿Las hay o no? Yo creo que sí que las hay, y muy potentes. Nosotros venimos reivindicando, incluso cuando se hacen los presupuestos estamos presentando enmiendas y presupuestos alternativos. Se han eliminado, por ejemplo, las escuelas municipales deportivas, donde antes cualquier niño, independientemente de la capacidad adquisitiva de su familia, podía practicar el deporte en una de esas escuelas. Ahora pues se ha apostado por un sistema de clubes donde no todas las familias pueden tener acceso a esos deportes. Pero también, por ejemplo, no lo valoramos porque parece que ha estado ahí de siempre, pero en realidad el fuerte sistema de educación pública que tenemos en Petrer, donde prácticamente más del 90% de las plazas son de escuela pública frente a privada o privada concertada, es también consecuencia de un modelo que se ha estado instalando y construyendo en Petrer por el Partido Socialista, y en su día también por Izquierda Unida cuando gobernó. Seguramente con el Partido Popular no tendríamos ese modelo, y lo estamos viendo. Ya tenemos una necesidad, como nosotros venimos reivindicando, que es la de una escuela infantil pública más en la población. Más de 150 familias se quedan todos los años sin plaza, y la solución que el Partido Popular nos propone, o que nos lleva proponiendo varios años sin que se termine de materializar, pero que lo tienen muy claro, es apostar por una iniciativa privada. Esos son 2 modelos muy diferentes, porque nosotros siempre hemos defendido, y al final la experiencia nos da la razón, que el sistema público educativo es el que de verdad permite que todos los ciudadanos tengan un acceso igualitario a la formación y la educación de sus hijos, y creo que eso debemos de seguir defendiéndolo, y que no vale la excusa de la crisis para recortar todos esos derechos que entre todos, porque es que no es un logro del Partido Socialista ni de Izquierda Unida, sino que es un logro de la mayoría de los ciudadanos de Petrer, que año tras año, durante 30 años, pero también ahora, año tras año, siguen apostando mayoritariamente por llevar a sus hijos a la escuela pública. Hemos abierto la puerta del tema educativo, que es uno de los temas de los que vamos a hablar, porque en las últimas semanas ha habido debate con el tema de educación en Petrer por esa eliminación de una clase de infantil en el colegio Virrey Poveda. Pero ya que ha abierto el tema con la escuela infantil, de la que hemos hablado también en innumerables ocasiones, y para que nuestros ciudadanos, para que nuestros telespectadores nos entiendan bien, ustedes proponen que el ayuntamiento se haga cargo de una escuela infantil, aún no teniendo la
obligación de financiar una escuela infantil, lo que dice el Partido Socialista es que sí debería de construir una escuela infantil y hacerse cargo del mantenimiento. Mira, nosotros tenemos clara una cosa, y es que nosotros lo que queremos es que la Consellería, que es quien tiene la competencia y que además en la ley vigente, porque todavía no se ha cambiado, de educación, dice que hay un compromiso y una obligación por parte de las administraciones competentes, que son las comunidades autónomas, de promover un incremento de las plazas de educación infantil de 0 a 3 años para acceder al mayor número de gente posible, porque al final estamos hablando de acceso a la educación y de conciliación de la vida familiar y laboral. Lo que pasa es que aquí en la Comunidad Valenciana, desde que gobierna el Partido Popular, y estamos hablando desde el año 95, van ya 20 años, no se ha construido ni una sola escuela infantil pública. Pues si eso continúa así, y tenemos claro que mientras gobierne el Partido Popular, mientras gobierne Fabra en la Generalitat Valenciana, a Petrer no va a venir esa escuela infantil pública, pues nosotros apostamos, como ya hicimos en su día, porque quiero recordar que Petrer ya tiene una escuela infantil pública municipal, Peixos, construida con un alcalde socialista, en este caso por Vicente Maestre, y nosotros seguimos apostando por, si es necesario, que sea el ayuntamiento o que sea de forma provisional quien construya esa escuela infantil y se haga cargo de la escuela infantil hasta que la Generalitat asuma una competencia que es suya y que debería desarrollar por motu propio. ¿Y esa propuesta del Partido Popular de cederla a un colectivo, empresa, asociación, no sé cómo se denominaría, cuál sería la forma jurídica, pero esa propuesta no les gusta? Lo que están intentando enmascarar lo que en realidad no es más ni menos que dar un terreno público para una iniciativa privada, para que una empresa monte una escuela. Escuelas infantiles privadas en Petrer ya tenemos. Si donde está la demanda y donde todos los años se quedan, como te digo, más de 150 familias sin plaza, es en la pública, no en la privada. Entendemos que si se produce esa iniciativa, hay una competencia desleal con respecto a otras escuelas infantiles privadas que no han tenido ningún tipo de cesión de terrenos por parte del ayuntamiento, con lo cual yo creo que eso es una dificultad, un impedimento que se pone a aquellos que ya han apostado por esa vía y a los padres que han decidido llevarlos a una escuela privada, pero no da solución a la otra. Y si seguimos apostando por una escuela privada, tenemos el problema, como te decía, del acceso, que el acceso no será igualitario, que no todo el mundo va a tener ese derecho a acceder a una escuela infantil pública. Y lo que nosotros queremos, primero que se encargue la Generalitat y si no, apostando desde el Ayuntamiento, es que cualquier familia que decida llevar a su hijo a una escuela infantil de 0 a 3 años, que decida llevarlo a una escuela infantil pública de todos, que tenga esa posibilidad y que no se quede fuera. Y ese es el objetivo por el que creo que el Ayuntamiento debe trabajar. Mientras trabaje en otras cosas, como está trabajando el Partido Popular, pues se equivoca. No está en lo que de verdad están demandando los ciudadanos y las familias de Petrer. Estos días hemos estado hablando del tema educativo por el Colegio Virrey Poveda, donde se ha eliminado una clase de infantil. El Partido Socialista, el Bloc, los partidos de la oposición han acusado al equipo de gobierno de no hacer lo suficiente para evitar estos recortes en educación. Le han tildado, el Partido Socialista ha dicho que el Partido Popular está haciendo recortes en educación en Petrer, y a esto la concejala de Educación, Mari Carmen Chico de Guzmán, ha criticado a los partidos de la oposición por poner ese grito en el cielo diciendo que el descenso de esa clase se debe a temas de censo, ¿no? Que no hay niños para llenar esa clase. Bueno, no sé si lo he explicado, pero en fin, me gustaría ahora. A nadie se le escapa dos cosas. Bueno, primero, que es cierto que hay un pequeño descenso de niños que tienen que acceder este año a esa escuela, a ese módulo infantil, a ese momento de la etapa educativa, pero que es un número parecido al que se dio, por ejemplo, hace 3 o 4 años, quiero recordar, y entonces no se eliminó ninguna unidad, sino al contrario, se acababa de implementar la de Virrey Poveda y se apostaba por ella. Además de eso, lo que esconde el Partido Popular es que, sobre todo, sobran plazas porque se han aumentado las ratios en todos los niveles. Si tú metes a más alumnos en la misma aula, cuando empiezas a juntar grupos, al final te acaba sobrando un aula. Y eso que ellos intentan vender como eficacia y como ahorro, en realidad en educación es un impedimento, porque nunca la educación puede tener la misma calidad
si el profesor tiene o el maestro tiene que atender a 25 alumnos que si tiene que hacerlo a 35 o incluso en algún bachiller 42 y más en el nocturno. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero además nosotros lo que denunciamos es el criterio por el que han decidido que había que eliminar una unidad de infantil y directamente se han ido a buscar a un colegio, a Virrey Poveda. ¿Por qué vuelven a castigar a Virrey Poveda? Un centro que está funcionando bien. Está funcionando bien porque está sacando buenos rendimientos, porque está incrementando todos los años la matriculación. Y sin embargo se le viene castigando con unas reformas que no se le hacen y ahora se les vuelve a castigar eliminándole una unidad que hace apenas 4 o 5 años habían conseguido poner en marcha. Que me expliquen cuál ha sido el criterio. No nos lo han explicado. Y nosotros entendemos que han vuelto a castigar a este colegio injustamente. Y este colegio que está pues también protagonizando actos de protesta, los padres, los profesores y la gente que se ha implicado. Porque ¿esto qué va a suponer? ¿Menos profesores? ¿Van a tener que eliminar también profesores del centro? ¿En qué va a repercutir que haya una clase menos? El que haya una clase menos, en primer lugar, lo que hace es que es el primer paso para eliminar una línea. Si hasta ahora Virrey Poveda tenía 2 líneas, ahora la línea en valenciano se va a ir progresivamente desapareciendo. El primer inconveniente es que le quitan profesorado, como por cierto, por otra parte, también le quitan al resto de centros, sin eliminarles ninguna línea, que será otro ahorro, pero del que se quieren vanagloriar, pero en realidad es otro recorte y otro empobrecimiento de la educación. Pero es que en el momento en que le quiten una línea, pues ese colegio, desgraciadamente, empieza a perder servicios, porque será más difícil mantener y más caro el comedor escolar. Si luego después resulta que no se consigue mantener el comedor escolar, habrá familias que decidan llevarse a sus hijos a otro centro porque necesitan de ese comedor escolar para conciliar la vida familiar y laboral. Y otra cosa más, puede haber familias que tengan a un primer hijo ya matriculado en Virrey Poveda y que ahora intenten matricular al segundo en la línea en valenciano como el primer hijo y que se van a quedar sin plaza. ¿Tú crees que una familia puede estar llevando a un hijo a Virrey Poveda y a otro a Reyes Católicos? Se vuelve loco, porque tienen los mismos horarios. En eso no han pensado. ¿Qué pasará al final? Porque al final la familia cogerá al niño que ya tenía matriculado también en Virrey Poveda y por necesidad, para poder conciliar, como digo, esa vida familiar y laboral, pues tendrá que marcharse y llevarse no solamente al que no va a entrar, sino al que ya tenían. Y eso vuelve a perjudicar los servicios que pueda dar el centro educativo. Un centro educativo que además, vuelvo a reiterarlo, si es que los docentes que están haciendo allí la tarea están demostrando año tras año y el equipo directivo que es uno de los centros que mejor funciona en Petrer. Que no entiendo por qué se sigue castigando a un centro que funciona muy bien. La concejala de Educación ha dicho, Mari Carmen Chico de Guzmán, que harán todo lo posible para que vuelva esta clase a Virrey Poveda, que no han dado todo por perdido, que van a reunirse con la Consellería. No sé si en esto están consensuando con la oposición, si han hablado con el Partido Socialista, si hay visos de poner un frente común para ir a la Consellería a argumentar. Si nos buscan para hacer un frente común, para defender que vuelva esa unidad, vamos, nos van a encontrar sin ningún problema. No vamos a poner ningún problema, pero la realidad no es esa. La realidad es que lo único que hemos recibido por parte del Partido Popular es, pues una vez más, contestaciones en prensa diciendo que lo que decimos es mentira y otra serie de, pues de argumentos que el Partido Popular suele utilizar. A nosotros nos preocupa eso y nos preocupa, como te decía, que no solamente han sido eso, es que eliminan 9 maestros más en primaria. Que no es ahora voy y elimino 9 maestros, es que son recorte sobre recorte. Y ya no son 9 maestros, son muchos más de 9 maestros los que han eliminado de los colegios de Petrer. Yo entiendo que si sigues recortando, pues llega un momento en que tienes menos profesores de desdoble, menos profesores de apoyo, menos profesores para cubrir las bajas de otros profesores, de otros maestros, que después la Consellería, si tú te das de baja un maestro, hay veces tarda 3, 4 y hasta semanas, un mes en reponerlo. Todo eso al final son horas lectivas que se pierden y programas que estaban en funcionamiento que dejan de darse. Y eso pues hace que decaiga la educación pública de nuestro pueblo. Ahí nos van a encontrar. Ahora dice que van a hacer todo lo que puedan para que vuelva a la unidad, pero si es que la realidad es que no han hecho nada porque no la quiten, no han hecho absolutamente nada sino justificarlo, y tampoco han hecho nada porque no quiten esos 9 maestros que nos han eliminado.
Y aparte quiero decir que aparte de los 9 maestros también han empezado a eliminar especialidades, y profesores que podían llevar en colegios de Petrer 20 y 25 años ahora se han quedado sin su plaza, y programas que estaban en funcionamiento ahora van a dejar de darse, y la especialidad de francés que podían estar cursando algunos alumnos porque así lo han decidido sus familias también deja de darse de repente. Y no entendemos por qué. Los últimos minutos de este programa los vamos a dedicar a hablar de vivienda, del plan de reforma interior, del PRI de la calle Andalucía, de vivienda, de lo que nuestro invitado esta noche ha hablado durante muchos plenos del Ayuntamiento, proponiendo que las viviendas sociales de la empresa Proaguas se pusiesen en régimen de alquiler, estas que no se han vendido. No sé eso si ha llegado a algún puerto a base de insistencia o continúa estando estancado. Pues nosotros siempre que salimos, además es que lo hemos hecho y lo hemos manifestado con voluntad constructiva, haciendo propuestas para el problema en que el Ayuntamiento se encuentra ahora con ese tema. Pero la realidad es que siempre pues, nos hemos chocado con la pared del Partido Popular, que nunca nos ha hecho caso y nunca ha tenido voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo. ¿Sería una buena solución? ¿Sería factible que esas viviendas de Proagua se pusiesen en régimen de alquiler? Porque ¿cuántas quedan vacías? No sé si tienen información de esto. Es que lo primero es que ha faltado transparencia. Porque primero nos lo vendieron como vivienda social, que no era vivienda social. Después nos dijeron que, me voy a saltar algunos pasos, que se habían dado, y todo el mundo recordará, porque se hizo un sorteo público, 28 viviendas del 41. Del total de 41 que se habían hecho, se habían adjudicado a interesados del municipio